Candidato presidencial del Partido Republicano en 2008, oficial de la Navy en la guerra de Vietnam, héroe de guerra, prisionero de guerra sufriendo varios años de tortura y el mayor enemigo de la UFC. Hoy en día las artes marciales mixtas están en su punto más alto en la historia mundial, y esto es gracias a promotoras como UFC, One Championship y muchas otras más. Pero no siempre fue así. De hecho, las MMA en el panorama mainstream son algo muy nuevo, y más si lo comparamos con la gran vigencia e historia del boxeo. Pero, ¿por qué las artes marciales mixtas no fueron magnificadas mucho antes si son un deporte tan entretenido? Para empezar, las MMA como las conocemos hoy son un deporte muy moderno, siendo la primera promotora de este deporte creada en 1979 en Estados Unidos. Y la segunda razón es porque siempre se la ha estigmatizado por su brutalidad y el impacto visual que causan sus sangrientas peleas. Por la segunda razón que mencioné es que las MMA se han tenido que enfrentar a uno de los mayores enemigos que han tenido jamás, John McCain. Para entender mejor esta historia, vamos a dar un repaso rápido a la historia de este viejo sabroso, que por cierto es una historia digna de una película. John McCain nació en 1936 en Panamá en una estación aérea naval. ¿Es el puto amo o no? En ese momento, el canal de Panamá estaba bajo control estadounidense y se le concedió la ciudadanía estadounidense a la edad de 11 meses. Su padre y su abuelo paterno eran almirantes de 4 estrellas en la Armada de Estados Unidos. Debido a esto, su padre era asignado a varias partes del mundo, y por esta razón es que McCain nació en este lugar y asistió a más de 20 colegios durante su infancia. Y durante estos años, McCain se vio atraído por primera vez a los deportes de combate, ya que empezó a practicar lucha. Poco después, John decidió seguir los pasos de su padre y su abuelo, y decidió inscribirse en la Academia Naval de Estados Unidos, en donde se vieron claramente sus habilidades de liderazgo, su carisma y su polivalencia. Aquí, John se volvió, ojo al dato, un boxeador amateur. En fin, la hipotenusa, en fin, la hipocresía. Y debido a esto era muy respetado, ya que además protegía a sus compañeros que eran víctimas de bullying, y era muy deseado por las mujeres. Nos van, qué galán. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Años después, McCain completó su entrenamiento como piloto militar, se casó con Carol Shep, que fue modelo de pasarela con la que formó una familia de 5 personas, y como dato curioso ganó el famoso reality Jeopardy. Poco después, en 1967, fue enviado a la guerra de Vietnam con un rango de teniente comandante. En Vietnam, McCain fue un soldado sobresaliente e hizo actos honorables que le dieron la medalla de elogio de la Armada y la medalla de la estrella de bronce por misiones sobrevoladas en Vietnam del Norte. Lastimosamente para nuestro prota, en una misión su avión fue derribado por un misil. McCain se fracturó ambos brazos y una pierna cuando salió expulsado del avión y casi se ahoga después de lanzarse en paracaídas, por lo que fue apuñalado, pariciado y capturado fácilmente. ¡Pero qué mala suerte! John sufrió torturas e interrogatorios constantes por 6 semanas. 6 semanas en las que su pelo se llenó de canas y perdió 23 kilos. Después, sus captores se enteraron de que John era hijo de una figura prominente del ejército estadounidense que pronto se convertiría en comandante de todas las fuerzas militares en Vietnam, y decidieron intentar utilizar eso a su favor. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Los vietnamitas empezaron a intensificar sus torturas a McCain con el propósito de firmar declaraciones falsas para mejorar la imagen del bando vietnamita, a lo que McCain se negó por años. Sí, escucharon bien, años de tortura y prisión. Y es que McCain era tan macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, que cuando su padre logró negociar su libertad, se negó a aceptarla porque dijo que él no iba a ir si los prisioneros de guerra que habían sido capturados antes de él no se iban con él. Ese es un verdadero hombre. Finalmente, luego de 5 años y medio de sufrimiento, torturas, contemplar el suicidio y de adquirir lesiones que le impidieron elevar los brazos más arriba de la cabeza por el resto de su vida, John McCain volvió a Estados Unidos como toda una celebridad y un símbolo nacional. Sí, que me aman. Algo que él notó claramente, y por lo que decidió dejar su carrera militar y emprender una carrera política. Y aquí, amigos, es cuando inicia la historia principal de este video, y es que John logró ser un político muy prominente, logrando ser senador por décadas e incluso siendo candidato presidencial por parte del Partido Republicano en 2008. Y es que con esa gran prominencia y respeto, John McCain decidió atacar a una naciente y relativamente chica disciplina, las artes marciales mixtas y la UFC como su más conocida embajadora.
Todo empezó cuando McCain vio un video de uno de los eventos iniciales de UFC en 1996, video que no le gustó ni un poquito debido a que el hecho de pegarle un hombre mientras estaba en el suelo y la falta de reglas para proteger a los peleadores le parecía barbárico. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Esto es algo magnífico. Y es que hay que aclarar una cosa muy importante: la UFC de la década de 1990 era muy diferente a las versiones de MMA actuales. Había pocas reglas y ninguna categoría de peso. Las peleas desiguales a menudo llegaban a conclusiones innecesariamente espantosas, y es que era loquísimo ver las cosas que se daban en esa época de UFC. Literalmente una de las peleas más famosas de Royce Gracie, que es la primera leyenda del deporte, fue un freak show contra el gigantísimo Akebono. Por esta razón es que este titán de la política quiso tomar justicia por sus propias manos apenas vio la oportunidad. Calvin McCart, un político local de San Juan, se opuso a la idea de realizar UFC 8 en Puerto Rico. Se convirtió en el primer político notable en hablar en contra de las artes marciales mixtas y protestó por el evento. McCain ayudó a la causa de McCart, enviando una carta en la que decía que las MMA eran peleas de gallos humanas a los 50 gobernadores estatales con la esperanza de prohibir completamente el deporte en los Estados Unidos. Si bien sus esfuerzos por detener el UFC 8 fracasaron, el gobernador George Pataki apoyó al senador de Arizona y prohibió el deporte en el estado de Nueva York. ¡Estoy en peligro! Pero esto solo era el inicio para McCain. En 1997 se convirtió en presidente de la Comisión de Comercio que supervisaba las comunicaciones de Estados Unidos. Cuando TCI, Time Warner, Cablevision y otros proveedores de pay-per-view dejaron de transmitir MMA, las cifras de audiencia se desplomaron. ¡Vamos a morir! Y es que UFC había alcanzado una audiencia de hasta 35 millones de espectadores a través de potenciales suscriptores de pay-per-view en los años 90. Sin embargo, en 1999 el número de suscriptores se redujo a 7 millones y medio y el número de compras cayó de 300,000 a 15,000. Y no contento con eso, McCain siguió haciendo campaña para que siguieran ilegalizando las artes marciales mixtas. Con la mayor parte de los ingresos del pay-per-view desaparecidos, el deporte enfrentó un periodo oscuro. Desde finales de los 90 hasta el cambio de milenio, las artes marciales mixtas pasaron a la clandestinidad, sobreviviendo a través de internet, el comercio de cintas y las pocas compañías de satélite y cable con proveedores de pay-per-view que todavía transmitían artes marciales mixtas. ¡Ay! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! Las MMA habían sido rechazadas por políticos y organismos reguladores debido a sus reglas o a su falta de ellas. La mala prensa y las persistentes batallas legales obligaron al UFC a trabajar con las comisiones atléticas estatales. El 3 de abril de 2001 en Trenton, Nueva Jersey, la SACB acordó las reglas unificadas para las artes marciales mixtas y pronto estas reglas serían adoptadas en la mayoría de estados del país. Las reglas unificadas revitalizaron las MMA, haciendo que gradualmente las comisiones atléticas y los proveedores de pay-per-view regresaran al deporte. Fue un lento avance hacia la legitimación, pero el resultado final fue una versión más moderna y aceptada de lo que alguna vez fue una celebración amateur de un combate sangriento. A medida que las MMA se convirtieron en una industria multimillonaria, la posición de McCain se suavizó. En 2007 reconoció las mejoras en el deporte y afirmó: han limpiado el deporte hasta el punto en que ya no son peleas de gallos humanas. Incluso en 2014 expresó interés en probar las MMA si hubieran estado disponibles en su juventud. The classic term. The enemy becomes the ally. A pesar de la controversia en su historia con las MMA, se respeta el legado de McCain como patriota y sus contribuciones al deporte. Su muerte no borró los recuerdos del pasado, pero destacó su compleja relación con las MMA y su influencia duradera. De hecho, Dana White, quien se convirtió en presidente de UFC en 2001, le da crédito al senador John McCain por el resurgimiento del deporte. En 2008, White dijo esto a Sports Illustrated: considera a John McCain el hombre que inició el UFC. Lorenzo Fertitta, entonces director ejecutivo de UFC, hizo eco de este sentimiento en 2014, reconociendo que el impulso de McCain por la regulación en los años 90 ayudó al deporte a sobrevivir y crecer. Eres cruel, pero justo. La crítica, cuando se maneja adecuadamente, puede ser una herramienta fundamental para el crecimiento y el progreso. Facilita la identificación de problemas, fomenta la colaboración y la innovación y ayuda a establecer nuevos objetivos. Y es que, como Winston Churchill dijo alguna vez, la crítica puede no ser agradable, pero es necesaria. Cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano. Llama la atención,
sobre un estado poco saludable de las cosas. La historia de John McClane y su relación con la UFC es un ejemplo claro de cómo la crítica, aunque inicialmente puede parecer destructiva, puede conducir a mejoras significativas y a la evolución de una industria. La disposición de McClane en reconocer estos cambios y suavizar su postura son un reflejo de cómo la crítica puede resultar en un diálogo productivo y en la adaptación de soluciones que beneficien a todos los involucrados. Bueno amigos, y con eso terminamos la historia de hoy. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse y comenten qué otro video les gustaría ver. Espero que les vaya recontra bien y nos vemos en el próximo video. Hola amigos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like y comenten qué video les gustará. Si quieres ver más videos de deportes y freestyle, por favor suscríbete y dale click a la campanita.